Bueno, entonces buenas noches, bienvenidos a este nuevo taller que iniciamos hoy, 8 de mayo, y que lo vamos a hacer durante cada jueves en este mes. O sea, vamos a tener unos 5 encuentros para trabajar un espacio muy bonito de los talleres de Sanando mi otro yo, la sombra en el espejo. Vamos a trabajar las 21 máscaras del ego. Las máscaras o las sombras con las que nos anclamos al sufrimiento. Ustedes saben que la misión de dolor que trasciende es aprender a encontrar bienestar en el alma y minimizar el sufrimiento que nos lleva y nos ancla de esas situaciones que nos retan en la vida, que nos desafían, que nos ponen a prueba, eso que llamamos problema, eso que llamamos situaciones difíciles. Entonces, bienvenidos. Para los que me conocen, mi nombre es Viviana Osorio, psicóloga, tanatóloga. Para los que no, mucho gusto. Como les venía comentando, psicóloga, tanatóloga, máster en coach, mentora y creadora de dolor que trasciende. Entonces, la idea de este espacio es que tengamos una parte donde yo les voy a brindar una información, otra parte donde podamos interactuar y al finalizar un espacio de una pequeña meditación para que trabajemos en cada encuentro aquellas sombras que vamos a mirar de esas 21 máscaras del ego, que son las sombras en el espejo. Bueno, cuando hablamos de las sombras del ego que nos conducen al sufrimiento, ¿a ustedes qué se les viene a la mente? ¿Qué les llega a ustedes cuando les puse el taller las sombras en el espejo? ¿Qué les, qué les llamó la atención? ¿Qué los hizo llegar al taller? ¿Qué Yo dijeron pienso esto? que son como de pronto o miedos o alguna cosa Ujú. una equivocación que no haya tenido y que esté por ahí guardadita. Sí, muy bien. Efectivamente, cuando hablamos de las sombras, son esa parte oculta que siempre nos han hecho creer que es como esa parte oscura, como esa parte mala, como esa parte negativa que tenemos en la personalidad, en nuestro carácter o en nuestra forma de identificarnos y de relacionarnos con nosotros mismos y con el otro. Entonces siempre la sombra ha sido como esa parte que rechazamos, esa parte que no nos gusta ver, esa parte que nos asusta muchas veces, que si el otro pudiera vernos en su totalidad y traspasarnos y ver lo que pensamos, ver lo que sentimos, tal vez se asustaría muchísimo, porque podemos tener sombras muy profundas que hemos cargado a lo largo de la vida por las diferentes situaciones que hayamos atravesado y que por una u otra razón, pues eso se nos fue quedando incrustado en el alma y nos condujo al sufrimiento. Entonces yo les he hablado que nosotros los seres humanos tenemos 5 áreas del desarrollo personal, que son como esas 5 áreas más importantes en las que podemos hacer un balance muy rápidamente de cómo estamos. Entonces, este dedito pulgar que apunta hacia arriba, hablamos de la paz interior, de la espiritualidad, de la conexión con la divinidad, con Dios. Este dedo índice que señalamos es nuestro indicador de la gestión emocional, de la inteligencia emocional. Este dedito del medio es la inteligencia financiera, la parte material, los recursos. Este dedito, que es el anular, es el de las relaciones interpersonales, el de la adaptabilidad. Y este, que es el meñique, es la inteligencia orgánica, biológica, salud y enfermedad. Entonces, si hiciéramos un recorrido así rápido de nuestra paz interior, de nuestra gestión emocional o inteligencia emocional, de los recursos, la administración, la economía, las finanzas, la adaptabilidad, las relaciones interpersonales, pareja, familia, hijos, padres, amigos, trabajo, y la parte orgánica, salud o enfermedad, usted cada uno en su lugar, ¿cómo se siente si lo fuéramos a calificar así rápidamente? ¿Cuál de esas 5 áreas ustedes identifican que es su mayor fuerza y la que tiene esa gran potencial a trabajar porque en esa área estamos cojeando
o es el área que nos ha costado más, o es el área que siempre tenemos a prueba. En algún momento de la vida podemos tener a prueba las 5, o una, o dos, o tres, o ninguna, es casi imposible. Porque al ser seres constantes en evolución, en cambio, en transformación, siempre vamos a estar en movimiento, o sea que nuestras áreas del desarrollo siempre van a ser constante cambio. Y sí o sí vamos a tener desafío en esas áreas. Entonces, cuando hablamos de las sombras y empezamos por las tres primeras sombras que aparecen en nuestra vida, que son las tres negaciones, ¿qué es lo que más nos cuesta a los seres humanos cuando estamos viviendo una situación que no queremos, que no esperábamos, que nos saca de la zona de confort, que nos desestabiliza, que nos mueve en el piso, que nos cambian las reglas del juego? La aceptación. Y uno de sus mecanismos de defensa es la negación. Entonces nos negamos a aceptar esa realidad, nos negamos a aceptar aquello que se nos está presentando, nos negamos a vivir el proceso que nos está retando esa situación. Y en esas tres negaciones hay tres, digamos, sentimientos. Recuerdan que hemos hablado en otros talleres de la diferencia entre emociones y sentimientos. ¿Cuál sería la diferencia entre emociones y sentimientos? A ver, las que hicieron mentoría para el alma, las que han hecho los otros talleres de Sanando mi otro yo, las que llevamos un año estudiando, haciendo talleres, cursos. Muy bien. Los seres humanos tenemos 6 emociones básicas. 6 emociones básicas. ¿Cuáles son esas 6 emociones básicas? Las vemos recordando la película Intensamente Uno. Lo que es alegría, tristeza, enojo o ira, repudio, asco o fastidio, sorpresa y miedo. Esas 6 emociones básicas son la raíz de las emociones de todos los seres humanos, son innatas, son lo más auténtico que tenemos los seres humanos, que experimentamos ante las situaciones inesperadas o ante cualquier evento que se nos presente. Y es esas emociones viscerales, son emociones de supervivencia, de las cuales cuatro de 6 son emociones de supervivencia. Recuerden que nuestra mente está creada y ha sido una parte de lo que nos ha heredado la historia y la evolución, que la mente está creada para salir a rescatarnos, para sacarnos de lo que cree que nos ataca. Por eso, esas 6 emociones básicas, 4 son para, digamos, salir a nuestro rescate. El miedo hace que huyamos. La ira hace que nos activemos y reaccionemos, ¿sí? Em, la tristeza es una forma de desahogar aquello que nos reprime, nos contrae, nos angustia, nos preocupa. Es una forma de liberar. El repudio o el asco es una forma de reaccionar ante aquello que podemos sentir desagrado o sentir a esa parte que no nos gusta, que innatamente si llegáramos a consumir algo que está descompuesto, lo primero que reacciona es el estómago, ¿sí? Por eso se llaman emociones viscerales. Y las otras dos, que son sorpresa y alegría, pues alegría es parte de lo que nos genera como esa compensación y esa armonía en medio de las situaciones, pero sorpresa puede ser positiva o lo que llamamos negativa dependiendo de la sorpresa. Hay sorpresas muy agradables, hay sorpresas muy desagradables. Entonces, las emociones tienen una capacidad de generar en nosotros memoria. Y las emociones se diferencian del sentimiento porque las emociones son pasajeras, las emociones son momentáneas, puede durar entre 20 a 60 segundos en nuestro organismo. Ay, Viviana, o ay, doctora, pero si estamos hablando de 60 segundos, 90 segundos, 20 segundos, ¿cómo es que seguimos enojados todo un día, toda una semana, todo un año y tenemos rencor, tenemos resentimiento, tenemos odio? Porque esa es la diferencia entre emoción y sentimiento. La emoción es visceral, momentánea, reactiva, es una parte instintiva de supervivencia que nos segrega
dopamina, adrenalina, para que reaccionemos, nos movamos, pero es pasajera. El sentimiento viene de lo que siento y va a la mente y lo recuerdo una y otra vez y ya lo vuelvo sentimiento, que viene del sentir a pasar de la mente. Entonces, eso que inicialmente fue un enojo pasa a ser un resentimiento, porque lo resiento, vuelvo y lo repito, y vuelvo y lo oí. ¿Se acuerdan la época de las grabadoras? Que le dábamos record y le volvíamos y le dábamos y le volvíamos. Así se vuelven nuestros sentimientos cuando le damos una y otra vez a esas emociones y como las emociones vienen impregnadas de la memoria de lo que genera en el cuerpo aquella situación a la que nos confronta, entonces ahí es donde ese sentimiento empieza a tomar fuerza. Y en esos sentimientos que van tomando fuerza es que empieza a aparecer nuestras sombras. Entonces, una de las mayores sombras que tenemos, que son de las tres negaciones más grandes que tenemos, está el miedo, la vergüenza y el orgullo. Bueno, y entonces, ¿qué pasa con el miedo? ¿Qué pasa con ese gran monstruo que muchas veces no es una sombra, sino un monstruo que nos atormenta, paraliza, limita, nos genera de alguna manera cierta limitación? ¿Qué pasa con el ego? Porque hemos escuchado mucho hablar del ego y últimamente, yo creo que los últimos 10 años, hemos hablado que hemos tenido mucho más acceso a información de muchas formas, de muchas maneras, de diferentes fuentes. Hablamos mucho del ego. ¿Y qué es el ego? ¿Qué será el ego? ¿Qué es lo que tanto hablan del ego? Entonces el ego es esa actitud mental incorrecta que intenta retractar cómo te gustaría ser en el lugar de cómo eres. Es una forma distorsionada de ver, percibir e interpretar la realidad a uno mismo y al otro. ¿Qué es el ego? Es esa partecita de la mente que me distorsiona la realidad, porque la realidad yo la voy a ver, la voy a interpretar, la voy a percibir de acuerdo a qué, a mis ideas irracionales, mis pensamientos distorsionados y mis creencias limitantes. Y sí o sí, el ser humano tiene esas tres condiciones en el pensamiento. Que por eso cuando yo hago el taller de la mentoría ya nos vamos más profundamente a ir a analizar 15 distorsiones cognitivas, más de 100 ideas irracionales y creencias limitantes. O sea que nuestra mente de por sí ya viene distorsionada, ya viene con unos aprendizajes erróneos que han hecho lo mejor que han podido con nosotros, nuestros cuidadores, nuestros padres, nuestros profesores, docentes, el medio, pero sí o sí la mente del ser humano primero está hecha para la supervivencia porque siempre siente que va a ser atacado. Recuerden que a los cavernícolas les tocaba salir a cazar y enfrentarse con animales salvajes. Y nosotros venimos de una evolución del ser humano en conciencia, en mentalidad, en percepción del contexto, de la historia, de todo lo que nos permea y nos va construyendo ese mundo interior. Entonces el ego es esa mirada distorsionada, esa mirada incorrecta, esa mirada que nos lleva a anclarnos al sufrimiento. Es esa parte de nosotros que le gusta ser víctima. Todos hemos sido víctimas. Y eso está bien, eso está mal. Hace parte del proceso de vivir la experiencia de ser seres humanos. Siempre en algún momento de la vida hemos estado en lados de injusticia. Y por allá hicimos un taller hermoso, muy largo, que hicimos de las heridas de la infancia y hablábamos precisamente de una de las heridas que es la injusticia, ¿sí? Entonces el ego le gusta sufrir porque de ahí se alimenta la mente que hace que sobrevivamos, estemos en supervivencia. El ego tiene unas máscaras y es que muchas veces detrás de esa parte que aparenta ser frágil, débil, víctima, hay unas ganancias secundarias y entonces
el ego sabe cómo esconderse un poquito, cómo mostrarnos la sombra, porque si nos mostrara todo de una, pues nosotros no seríamos capaces de vernos a través de la luz que somos, de los seres humanos, en la divinidad, en la grandeza, en la conciencia de Dios. Por eso incluso la palabra de Dios dice que no todo se nos es dado y que poco a poco nos vamos revelando porque no estamos en la capacidad de saberlo todo. Y es parte del ego. El ego nos muestra esas sombras porque es la oportunidad que tenemos de atravesar la sombra para ver la luz que somos. Entonces, en esa mirada distorsionada, incorrecta, que nos muestra el ego de la realidad que percibimos, de la realidad que creemos que somos, que idealizamos, que llenamos de expectativas, empezamos a ver que muchas veces queremos protegernos de ciertas cosas que hemos ido almacenando en nuestra vida. Entre esas, hemos ido almacenando miedos, muchos miedos a lo largo de nuestra vida. Miedos a ser heridos, a ser expuestos, a ser abandonados, que son de las primeras heridas de la infancia. Tenemos 6 heridas de la infancia, entonces está el rechazo, el abandono, la humillación, la injusticia, la traición y eh, ¿alguno recuerda la otra? Humillación. Entonces, parte de ese miedo que nosotros tenemos para conectarnos en la vida es porque no hemos ido alimentando a lo largo de nuestra historia. El miedo nos paraliza y nos impide vivir con autenticidad porque vamos usando a través de la sombra máscaras de ese ideal de lo que queremos ser. Genera máscaras de rigidez, de huida o de perfeccionismo porque el miedo hace que nosotros nos paralicemos, nos mostremos sin la autenticidad de lo que realmente somos o no lleguemos a explorar el potencial que tenemos porque estamos en esa condición de limitación. Entonces dice que el miedo es la muralla que el ego levanta para que no reconozcas tu verdad. ¿Cuál sería la verdad del ser humano? Todo aquello con lo que nos identificamos de las creencias limitantes, de las ideas distorsionadas, del pensamiento distorsionado o de esa divinidad que la palabra de Dios dice y que Dios nos dijo que éramos hechos a imagen y semejanza de Él. Esa verdad nos cuesta mucho reconocerla. Si nosotros reconociéramos de entrada esa verdad, pues no entraríamos nunca en sufrimiento, porque estaríamos tan conectados a la luz, estaríamos tan conectados a Dios, estaríamos viendo ese reflejo en el espejo de lo que es la divinidad, de lo que es ese Dios que nosotros no nos veríamos imperfectos, defectuosos, con errores, con culpas, con vergüenza, con miedo. Y a llegar a esa verdad es empezar a despojarnos de nuestras propias creencias, ideas y pensamientos distorsionados frente a la mirada que tenemos primero de nosotros mismos, segundo del otro y tercero de la vida. Entonces, sí o sí, esto no es opcional. Lo vamos trascendiendo en la medida que vamos entrando en comprensiones y elevamos el nivel de conciencia y es que sí o sí vamos a entrar en 6 miedos a lo largo de nuestra vida. El mayor miedo es el ser expuestos, rechazados o abandonados. Al estar solos, al exponernos al abandono del amor. Y no solo del amor de pareja, el amor de un otro, papá, mamá, de aquellos a lo que queremos pertenecer. Entonces, el sí o sí vamos a tener miedo a que nos dejen, a que nos abandonen. Vamos a tener miedo a la pobreza, pero ya somos pobres y aún así le tenemos miedo a la pobreza. Y resulta que las investigaciones, los estudios, cuando han hecho muchos estudios de gente millonaria, de gente que ha hecho grandes riquezas, se habla de que el miedo ni siquiera es a la pobreza, el miedo es al éxito, al saber que podemos llegar a tener un gran potencial al cual nos tenemos que exponer y nos da miedo la exposición, porque en la exposición está la crítica, está el juzgamiento, está ver la mirada del otro. Entonces tenemos el miedo al abandono, al rechazo, a la crítica, al juzgamiento, el miedo a la pobreza, ¿sí?
Tenemos el miedo a la enfermedad. Todos sí o sí en algún momento de la vida tenemos miedo a un diagnóstico, a una enfermedad grave, porque la enfermedad no la vemos como un camino de sanidad ni un camino de reparación, la vemos como una situación que nos puede llevar a la muerte, ¿sí? Sí o sí vamos a tener miedo precisamente a la vejez y a la muerte. Entonces, en medio de esos temores y en medio de esos miedos que tenemos en la vida, ya de entrada vamos dando pasos en la vida con pensamientos distorsionados, porque si nos conectamos desde el miedo, ¿qué puede ser los pensamientos que tenemos frente a esas 6 áreas? Rechazo, crítica, juzgamiento, abandono, pobreza, enfermedad, vejez, muerte. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que cómo podemos andar en la vida cuando tenemos miedo a esas circunstancias que sí o sí las vamos a atravesar? Recuerden las 5 áreas del desarrollo. Sí o sí, todos los seres humanos vamos a atravesar desafíos, pruebas, retos en esas 5 áreas del desarrollo. Entonces nos va a tocar la enfermedad, claro, inteligencia orgánica, biológica, salud, enfermedad. Nos va a tocar el abandono, el rechazo, la exposición, la crítica, el juzgamiento, sí, relaciones interpersonales. Nos va a tocar la pobreza, sí, inteligencia financiera, administración de recursos, parte material. Nos va a tocar las emociones, sí o sí, claro, porque ahí está el miedo a la vejez, el miedo a la muerte, y está en la espiritualidad, la paz, que es como la que nos cobija todas estas 4 áreas del desarrollo. Esa paz, esa parte espiritual que nos conecta con la divinidad, con lo que llamemos Dios, universo, Padre, Creador. Entonces nos pone a prueba la vida a conectarnos desde el miedo. Entonces, cuando entramos en procesos de crecimiento personal, de terapia, de procesos de espirituales, vamos pasando y transmutando ese miedo al amor. Y conectarnos en la vida desde el amor es un camino, es un aprendizaje, porque soltar el miedo es todo un desafío. Entonces, cuando ya nos adentramos, porque a eso ya los invitaría por allá en junio, a un taller muy bonito que voy a hacer ya entrándonos a los diferentes miedos y todo lo que aborda el miedo, porque la vejez tiene unos miedos específicos, la muerte, la pobreza, la salud, porque es un tema amplio y arduo, donde entramos con un taller mucho más específico. Ahí es donde empezamos a tener esa mirada distorsionada de la vida. Sí o sí, la muerte es una realidad. Y hay partes donde yo les he hablado de que la muerte es la hermana de la vida y la una no puede existir sin la otra. Que la muerte nos despierta la vida y que es parte importante, y en los grupos GAMLA hablamos, que es parte importante comprender la muerte como un proceso de reconstrucción y de volver a tener un nuevo sentido para la vida. Entonces, hasta ahí, ¿cómo van? ¿Alguna pregunta? Claro, Bien, aquí ¿cómo vamos? aprendiendo. Muy bien, ¿Claro hasta el momento? sí, señora. Bueno, muy bien. Entonces, de las 3 negaciones, el miedo es el mayor detonante que nos paraliza, nos inmoviliza, nos limita y nos lleva al sufrimiento. Solamente si hiciéramos así un barrido a la carrerita de esas 5 áreas del desarrollo, ¿cuál de esas 5 áreas del desarrollo es la que usted más miedos ha tenido? Miedo a la pobreza, miedo a la vida, porque la espiritualidad es tenerle miedo a la vida, a la muerte, es tenerle miedo a la vejez, miedo a tener una enfermedad, un diagnóstico grave, miedo a ser abandonado, rechazado. Ahí podemos rápidamente mirar en esas 5 áreas del desarrollo cuáles han sido nuestros más grandes miedos. Y tenemos otros sentimientos. Recuerden entonces la diferencia entre emoción y sentimiento. Emoción, visceral, momentánea, 6 emociones básicas. ¿De dónde vendrá la vergüenza? ¿De qué emoción se desprenderá la vergüenza? Una gran parte de la vergüenza viene de la emoción de tristeza.
¿sí? Entonces, la vergüenza es una creencia que de entrada nos hace sentir insuficientes, no ser suficientes, estar defectuosos. Y yo les decía, si nosotros tuviéramos la capacidad de reconocernos que realmente somos seres de luz, seres de Dios, hay su imagen y semejanza, como vino y nos enseñó Jesús, que somos hijos del Padre, que podemos hacer cosas iguales o mayores que Él, pero que no nos la creemos. La vergüenza es un sentimiento que nos oculta la grandeza. La vergüenza es un sentimiento que oculta lo que somos en esencia y el potencial que podemos llegar a ser. Nos hace esconder partes auténticas de nosotros, porque recuerden que el primer miedo es a ser rechazados, a ser juzgados, señalados, criticados. Entonces yo acumulo la vergüenza como parte del equipaje que me caparazono, que me escondo, esa sombra que me, de alguna manera, como que me nubla ante la mirada del otro, porque yo ante quién me avergüenzo, ante mí mismo, cuando me miro, cuando me reconozco y me veo defectuoso por los errores, por las decisiones, por las culpas que tengo, o la mirada del otro que me critica, me juzga, me condena. Y a menudo esa vergüenza genera máscaras de superioridad, de culpa o de sumisión. Entonces yo puedo moverme en esos escenarios. La vergüenza me puede llevar a ser muy sumisa porque no me siento suficiente, a tener mucha culpa porque me siento defectuoso, me siento que algo malo está en mí o he sido malo por decisiones, por acciones, o me siento con aires de superioridad porque estoy escondiendo, disfrazando, enmascarando la vergüenza de sentirme insuficiente. La vergüenza es la herida que esconde nuestra luz más pura. Si nosotros reconociéramos que en el camino de la vida el error hace parte del aprendizaje, no nos daría vergüenza cometer errores y entraríamos en la conciencia de que el aprendizaje hace parte del proceso de cometer errores, fallar, errar. De hecho, pecado viene de lo que era como, como decir apuntar en el blanco, errar en el blanco. De ahí viene la palabra pecado, errar. Entonces, al errar, al cometer errores, al decir nosotros tenemos la responsabilidad, que recuerden que cuando hemos hablado en otros talleres de qué significa crecer, qué significa ser adultos, y es aprender a responderle a la vida. Es empezar a quitarme el traje de víctima y decir, ya no puedo culpar a mamá, a papá o al otro. Ya soy adulto y debo responderle a la vida. Y para responderle a la vida, yo me debo de quitar el traje de víctima. Porque cuando estoy en victimismo, cuando estoy en el lugar del sufrimiento, pues yo me estoy mintiendo porque me incapacito y creo que no le puedo responder a la vida de otra manera. Y me estoy identificando con los miedos, con la vergüenza, con la culpa, con el defecto, con el error, con la insuficiencia y me paralizo o me excuso o huyo o niego o evado, que son mecanismos de defensa con los que nos adaptamos en la niñez. Y en la adultez no podemos hacer eso porque la vida adulta nos requiere ser responsables, habilidad para responder, para solucionar. Entonces yo les he explicado y en el taller que hicimos de niño interior fue muy lindo porque yo les decía, cuando ustedes se observan en pataleta, porque los adultos hacemos pataletas, hacemos reclamos, chillamos, gritamos, nos enojamos, nos imponemos, y esas son las pataletas del adulto, recuerden que no es el adulto, es el niño herido, porque el niño hace la pataleta y el adulto resuelve. El adulto se encarga de responder, de sacar la habilidad, de sacar esa estrategia de afrontamiento y de decir, bueno, ¿y qué hay que hacer con esto? No me puedo quedar llorando, no me puedo quedar en esta culpa, no me puedo quedar en esta vergüenza, no me puedo quedar en este sufrimiento. Lo que pasa es que nos vamos acostumbrando a ese traje y nos vamos cada vez más identificando con ese traje del victimismo, del sufrimiento,
de la angustia, de la preocupación, de la sumisión, de la culpa. Y ahí es donde empieza la sombra a mostrarnos que tenemos una gran oportunidad. Cuando vemos la sombra de lo que nos asombra de nosotros mismos, tenemos esa gran capacidad de transformar esa sombra en luz, sacar el potencial. Entonces la sombra no es tan mala como nos la han hecho creer. La sombra no es tan perversa como nos la han hecho creer. O sea que el ego no es tan malo. Si nosotros escucháramos un poco más profundamente lo que viene a mostrarnos la sombra, es la oportunidad que tenemos de hacer ese proceso de transformación, de atravesar la sombra para encontrarnos con la luz de lo que realmente somos. Entonces, atravesar la vergüenza nos lleva a una gran oportunidad de reconocernos, de trabajarnos en amor propio, en el autoconcepto, en el autoestima, en el reconocer nuestra esencia, en el valorarnos, en el aprender a reconocer que nosotros tenemos un derecho divino por el solo hecho de existir. Entonces, desde ahí, cuando hablamos de las sombras y del ego, que siempre nos han hecho creer que es como con los malos de la película, es darnos cuenta que si nos reconocemos desde esa parte de oscuridad, abrazamos esa oscuridad, vemos esa oscuridad como una oportunidad de sacar a la luz lo mejor que tenemos, vamos a poder ir trascendiendo ese sufrimiento y vamos a ir encontrando lo que todo ser humano siempre quiere: bienestar, paz, serenidad en la vida, más allá de la riqueza. La riqueza y el éxito vienen primero por la paz mental. Entonces, después de esos dos grandes sentimientos que nos lleva de las tres negaciones que hablamos, del miedo, de la vergüenza, viene el tercero, que es la otra sombra que nos asombra muchas veces, y es el orgullo. Es la máscara de fortaleza que oculta miedo y vergüenza. El orgullo muchas veces nosotros lo podemos criticar y juzgar muy severamente cuando vemos a alguien orgulloso, egocéntrico, y podemos pensar que esa persona es vanidosa, que esa persona es egocéntrica, pero ¿qué hay detrás de eso? Que esa máscara oculta. Hay dolor, hay sufrimiento. Tuvo que haber pasado en un momento de su vida por ser víctima de ese dolor y de ese sufrimiento. Y una forma y una parte de él o de ella que quiso entrar en defensa para adaptarse al mundo fue encontrar el orgullo como esa máscara para poderse proteger de ese dolor y ese sufrimiento. Entonces nos hace sentir autosuficientes, autónomos, nos impide pedir ayuda, nos impide perdonar o aceptar que cometemos errores, que tenemos esa debilidad de sentir miedo, de sentirnos insuficientes, y por tanto nos aísla de la conexión auténtica con otros. El orgullo siempre va a ser un motivo de separación con el otro. El orgullo es el escudo del alma herida que teme ser vista. O sea que aquellos que hemos juzgado, criticado, señalado de orgullosos, a veces tendríamos que mirar un poquito con más detenimiento y darnos cuenta que solo es una máscara con la que se ha identificado y que se ha creído que es eso. Pero detrás de hay una historia, la historia que no le contamos a todos, la historia que no todos ven, que tuvo que atravesar el dolor y el sufrimiento, y para adaptarse la encontró como una forma de mecanismo de defensa. Y cuando somos nosotros los orgullosos, y cuando somos nosotros los que nos miramos al espejo y reconocemos el orgullo de las palabras, de la mirada, de las emociones o de los sentimientos que tenemos, inflando el ego
para no ser vistos en la vulnerabilidad, en la fragilidad, en la debilidad, en el dolor. Yo era una persona que yo no lloraba en público. Yo era una persona que yo no me expresaba fácilmente cuando estaba en situaciones vulnerables. Y sí que las tuve, y de niña tuve demasiadas. De hecho, cuando me gradué del colegio, mi mejor amiga de todo el colegio me dejó de hablar un tiempo, porque después de que nos graduamos del colegio, se enteró que tuve muchas necesidades de económicas, a nivel de familia, porque yo viví en un hogar muy disfuncional y tuve un padre muy maltratador, alcohólico, y vivíamos mucha violencia intrafamiliar. Ella nunca se enteró que yo dormía en estaciones de policía, que yo aguantaba hambre, porque yo ocupaba el primer puesto, yo era la niña juiciosa, yo era la niña obediente, yo era la niña modelo. Nadie se imaginaba que yo vivía situaciones de carencia, de escasez, de necesidad, de violencia intrafamiliar. Nadie, porque era silenciosa, callada, estudiosa, juiciosa, obediente. Y mi mejor amiga cuando se enteró, se enojó, porque pues, ¿quién es esta que no conocía su vida? Era casi perfecta. Y resulta que cuando nos graduamos, las mamás se encontraron y se pusieron a hablar de lo orgullosas que estaban de sus hijas, y mi mamá en 2, 3 segundos le contó casi que toda la vida a la mamá de ella, y se quedaron perplejas porque a esta no la conocimos en cuántos años yendo a la casa, estudiando, y nunca contó nada. Y yo no era fácil de llorar, de mostrar mi vida en casa, y yo me sentí tan vulnerable en la muerte de mi hija que a mí ya no me importaba llorar en una esquina, en un bus, en la calle, en la oficina. O sea, para mí llorar se volvió un acto inicialmente yo me juzgaba, yo decía, pero es que yo no puedo llorar, a toda hora no puedo llorar delante de la gente, pero fue esa máscara que me quitó el duelo de ser orgullosa. Y no orgullosa por falta de perdonar, porque he tenido la gran capacidad de perdonar con facilidad. Un don que Dios me dio es que yo no guardo resentimientos, pero no veía el orgullo que tenía al no pedir ayuda, al sentirme autosuficiente, al sentirme que no necesitaba a los demás porque había aprendido a sortearme en la vida yo sola en silencio. Y creía que con Dios era suficiente. Y sí, es suficiente para uno tener fortaleza, pero muchas veces uno tiene que dejarse ayudar, alzar la mano, pedir apoyo, y ese es el más acto de humildad que uno puede tener. Reconocer que muchas veces uno solo no puede. Y eso me enseñó mi duelo con mi hija. Tuve que alzar la mano, hacer terapia, pedir apoyo, reconocer que me quedaba grande lo que estaba viviendo, porque como psicóloga, tanatóloga, especialista en duelo, trabajé en una clínica de duelo, me quedaba grande y estaba en una depresión profunda. Entonces el orgullo no solamente es la falta de perdón, es la falta de humildad. Y entonces, ¿cómo trabajar estas tres negaciones? Porque ya las reconocimos. ¿Cómo las vamos a trabajar? Que es parte de cómo atravesar las sombras. Normalmente nos criticamos, nos juzgamos. Revisa en un segundo cómo es el diálogo interior de cada una de ustedes, cómo se hablan, cómo se tratan, cuáles son las palabras que se utilizan cuando se comete un error, cuando sienten que no obraron de la mejor manera. Una de las maneras en que empezamos a atravesar las sombras es reconocerlas sin juicio, sin crítica, sin juzgamiento, sin condenarlas, sentirlas con compasión, sentirlas con ese amor de vulnerabilidad, de saber que sí, somos frágiles, débiles, y que parte de ser seres humanos es que somos seres sintientes, y que los sentimientos son los que nos diferencian de los otros reinos que existen, porque los animalitos tienen emociones, ¿sí? Las plantas pueden sentir, pero gran capacidad que tiene el ser humano es de tener el sentimiento atado a la mente y de expresarlo. Por eso en el duelo, yo les digo que gran parte de las tareas en el duelo es sentir, y que los duelos se viven
en la emocionalidad, en la gestión emocional, no en el control emocional, en la gestión emocional, en lo que siento, en identificar, en expresar, en ventilar, en hablar. Desde ahí en expresar en espacios seguros. Entonces, grupos de oración, terapia, un grupo de amigas que realmente sean amigas, un lugar seguro, la confesión, lugares que yo sienta que puedo estar, que puedo ser vulnerable y no voy a ser juzgada ni criticada. Y ahí puedo ir atravesando el sentir que tengo frente al miedo, frente a la vergüenza, frente al orgullo, que son estas tres primeras grandes negaciones que tenemos en la vida. Buscar espacios de sanación, retiros, congresos, cursos, demasiados espacios tenemos hoy de diferentes corrientes, de diferentes formas, con la que más resonemos, nos alineemos, empaticemos, es importante. La presencia, la conciencia y el amor son el antídoto frente al ego. El ego le gusta el sufrimiento. El sufrimiento viene de la mente. Entonces, ¿qué es muy importante? Y acá hay algo importante y es que la fe es un antídoto ante el ego. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y el oír la palabra de Dios no solamente es algo religioso. Hay un mundo religioso y hay un mundo espiritual. Entonces, con lo que yo practique, con lo que yo me conecte, con lo que yo haga de mi mundo espiritual, desde ahí, ¿cómo conecto con la fe? Con la certeza de saber que somos más que aquellas cosas que nos hacen frágiles, vulnerables, que nos han herido y que nos han cargado de sufrimiento. Atravesar la sombra siempre, y yo les he dicho, hagan el ejercicio y cuando trabajamos el niño interior, les decía, hay que hablarnos como si estuviéramos hablando a un niño de 4 años. ¿Cómo le hablaría usted a un niño de 4 años? ¿Cómo lo respondería usted a un niño de 4 años? ¿Cómo trataría usted a un niño de 4 años? Así hay que hablarnos a nosotros mismos, con amor, con dulzura, con mucha paciencia, porque quien hace todas estas sombras y quien lleva a mostrarnos esa sombra en el espejo es el niño herido, quien nos lleva a sentir miedo, quien nos lleva a sentir vergüenza, quien nos lleva a sentir el orgullo, es el niño herido. Recuerde que todos sí o sí hemos pasado por las heridas de la infancia: abandono, rechazo, humillación, traición, injusticia. Y desde ahí venimos distorsionando la mirada al mundo porque nos estamos protegiendo. Y cuando trabajamos ese ego y cuando al ego lo vamos desmantelando con amor, con amabilidad, porque no es entrar a pelear con el ego, no es entrar a juzgarme, sino entonces cuánto no hubiéramos cambiado si con la palabra, como nosotros nos tratamos, la crítica, el juzgamiento, todas esas connotaciones que a veces tenemos tan fuertes con nosotros mismos, ya hubiéramos sido la mejor versión de nosotros. Y aprender a desmantelar el ego, aprender a atravesar la sombra, es aprender a entrar en un lenguaje más compasivo, más amoroso y de más fe. Hasta acá, ¿cómo vamos? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Claro, Muy bien, muy claro. muy bien. Entonces vamos a hacer esa reflexión final para ir a la meditación. Esa reflexión final que nos lleva a estas tres primeras sombras del ego, esas tres primeras máscaras del ego que se encierran como en esa negación, es que cuando negamos lo que sentimos, negamos parte de nuestra alma. Sí o sí somos seres sintientes. Somos seres que venimos a vivir esta experiencia humana desde la emocionalidad. Y hay una tabla muy bonita que yo se las explico y se las enseño muy bien en la mentoría para el alma, que es la tabla de las frecuencias y de las vibraciones del Dr. Hopkins, donde empezamos desde la vibración más baja, que es la vergüenza y la culpa, hasta llegar a la paz y bienestar que nos conecta con la divinidad. Pero
Pasar de todas esas frecuencias es un trabajo interior a nivel mental y de la gestión emocional. El camino del alma no es el de la perfección, sino el de la integración amorosa. Yo les he dicho, hicimos en diciembre un taller muy lindo de 21 días, todos los días a las 6 de la mañana, conectándonos para trabajar conexión, mente y corazón. Entrar en coherencia desde la mente y el corazón. Y es que tenemos que ampliar la capacidad de amar, la capacidad de conectarnos con el amor propio, porque desde ahí es que podemos expandirlo al otro. Y yo les decía, el Instituto Hermart, que queda en California, ha hecho muchas investigaciones donde dice solo la presencia física abarca mi capacidad de expansión de las vibraciones del corazón de 1,25 metros a 2,50. O sea que piensen que cada vez que ustedes entran a un lugar, ustedes ya están impactando con lo que llevan en su corazón 1,25 metros a 2,50. O sea que sí o sí impactamos la vida del otro con lo que sentimos, con lo que llevamos en nuestro corazón, con lo que irradiamos en el otro y para el otro. O sea que si no abonamos, si no trabajamos en esa parte emocional, lo que vamos a llevar es todas las sombras del ego que nos ata al sufrimiento. Y por eso sí o sí, cuando entramos a un lugar, no es que eso sea esoterismo, chamanería, de las energías, no, es que ese es nuestro campo áurico. Desde ahí la expansión de lo que es el magnetismo del corazón, que impactamos los espacios a los que llegamos. Y por eso las, digamos, culturas orientales, Japón, China, tienen un gran respeto por estar tan cerca al otro. No lo permiten porque es como invasivo, es como entrar a ese campo energético del otro. Nosotros los colombianos especialmente y los latinos, pero los colombianos somos muy dados al abrazo, al pico, al estar juntos en el metro, nos toca espicharnos en los carros, pero en las culturas orientales no es así. Ellos tienen un gran respeto por su limitación, por su espacio individual, porque saben lo importante que es el campo energético. Entonces, cuando trabajamos en el amor, eso es lo que vamos a vibrar, vamos a emanar, vamos a irradiar y es lo que va a hacer que el otro también se transforme. Cada sombra que cae se disuelve, ilumina un poco más tu esencia. Entonces, hagan de cuenta que cada vez que una sombra aparece y la empezamos a atravesar, la empezamos a trabajar, es ir descubriendo un poquito más del potencial y de la luz que tenemos. Es ir desidentificándonos del ego e identificándonos cada vez más con esa imagen y semejanza de lo que Dios dijo que éramos, su imagen, su semejanza. Y ahí es donde cada vez vamos más al alma. El alma es la mente, el corazón y el campo espiritual. El alma es esa memoria que traemos de la mente, de las emociones. Y desde ahí es saber que la verdadera esencia de quienes somos no está en las sombras con las que nos identificamos, sino lo que hay al atravesarlas y nos muestra la luz que podemos ser. Así que este es nuestro primer tema, las 3 negaciones de las máscaras del ego, que trabajamos el miedo, la vergüenza y el orgullo. Y que cada jueves vamos a trabajar 3 máscaras diferentes que compilan 21 máscaras. Y por eso la invitación a que esto que vamos trabajando nos lleve a entrar en esa comprensión, a esa expansión de la conciencia y que nos permita cada vez más identificarnos con las cosas que realmente somos y dejar de anclarnos y creer que la verdad son esas ideas distorsionadas, esos pensamientos distorsionados, esas creencias que nos limitan, porque es que eso es lo que hemos creído que somos. El miedo, la vergüenza, el orgullo. Y se los digo porque yo tuve que vivir un proceso muy arduo de transformación
al verme incompleta, al sentir que no era mujer, que no era valiosa, que no podía ser una mamá, que no podía desempeñar un rol que era importante para mí, para la sociedad, que mi cuerpo estaba defectuoso porque no podía tener ni crear vida. Y fue muy duro cuando me miraba al espejo y me veía así, desde la vergüenza, desde la culpa y trabajar en mí todo eso para volver a recobrar hoy la mirada de sentirme satisfecha, más plena, más auténtica. Ha sido un proceso y sigue siendo un proceso porque no soy un producto terminado, sigo trabajando y a mí me encanta cuando entramos a los grupos GAM porque yo les digo, puedo estar muy cansada y me mandan a veces a descansar y yo les digo, no, ustedes no saben lo mucho que yo crezco cuando ustedes están acá y me enseñan de su propio dolor, de su propia experiencia, de lo que ustedes, por eso se llama grupo de ayuda mutua, porque ustedes también me ayudan. Y ha sido para mí un gran aprendizaje vivir los grupos GAM y estar en uno de México que es muy retador, que es de duelo gestacional, perinatal y neonatal, donde veo esas mamás y me reflejo cuando yo estuve ahí. Entonces, volverme a levantar cuando yo me vi con tanta vergüenza, con tanta culpa en medio de mi sufrimiento por no haber podido ser mamá, después por el matrimonio que fue casi perfecto y se termina, y por muchos duelos que tuve que vivir a lo largo de mi vida y no los había visto, reconocido por el orgullo, por no haber pedido ayuda, por no haber sentido, por no haberme permitido ser vulnerable, es saber que atravesarlos no es fácil, pero es liberador. Y cuando lo hacemos, podemos ver una luz diferente en nosotros. Así que bienvenidos a este espacio de dolor que trasciende, a este taller tan lindo que son las 21 máscaras del ego en la sombra del espejo. Y si hay alguna pregunta y si no, entonces les voy a robar 10 minuticos para que hagamos la meditación para cerrar el taller. ¿Les parece? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿O así está claro? ¿O algo que quieran aportar? Hola, eh, pues Hola, ¿quién habla por ahí? Yo le reconocí la voz. Juliet, ¿cómo por acá estás? bien, espero que ustedes también. Eh, no, pues acá como reflexionando un poco como de esos miedos como tal, ¿cierto? Sí, sí, sí es como eso a la crítica, a ser juzgado, ¿cierto? A que si a lo que yo estoy haciendo realmente sí lo estoy haciendo bien, como esa duda constante. Y creo que también entonces ese miedo también muchas veces afecta nuestro día a día a corto, mediano plazo o a largo plazo, porque también te da miedo a tomar ciertas decisiones, ¿cierto? Entonces, sí, es bastante ahí complejo, yo creo, en cuanto a afrontar como tal esos miedos, identificarlos y afrontarlos como adulto y solucionar. De hecho, es un tema muy importante que tocas, Juliet, porque cuando trabajamos en el taller, ya que les digo que en junio se haría más detallado, el miedo tiene como unas variables y dentro de esas variables del miedo está la indecisión y la duda. ¿Cierto? Entonces, eso que dices es importantísimo y es muy pertinente porque nos estamos moviendo todo el tiempo entre la indecisión y la duda. Y desde ahí que nos sintamos con el miedo a tomar decisiones, a enfrentarnos, a saber de alguna manera cómo sortear la incertidumbre, que también es muy importante, saber que la incertidumbre es una gran oportunidad que tenemos y a lo que le tenemos mucho miedo es al no saber qué va a pasar o no tener el control de las situaciones. ¿Sí? Entonces, muy bien. Vamos a disponernos para que hagamos la meditación. Doctora, pero alzaron la mano. Ay, sí, espérame que es que como estoy por acá mirando lo de la meditación, no la vi. ¿Quién nos alzó la mano? Ay, Luzmi, claro que sí. Cuéntanos. Bueno,
Primero que todo, pues esta es mi primera vez que participo de estos talleres y veo que me he perdido de algo muy interesante. Pero con respecto al taller de hoy, ese miedo en el caso mío de que siempre he sido como esa persona que ha jalonado, digamos, de una u otra manera en muchos roles de la oficina, de la familia, del hogar, de muchas partes donde uno participa y que de pronto le ha tocado como cargar con esa como responsabilidad y ese miedo a que de pronto las cosas no salen bien o ese miedo a que en algún momento, digamos, pueda ser uno como juzgado, decir, venga, pero usted que siempre ha sido la que ha batallado y ha logrado esto, ¿por qué ahora no? Entonces, yo pues con todas estas herramientas que nos está dando, lo pone a uno a reflexionar y a la conclusión que llego yo es que al final el querer uno como cumplir con el otro, termina uno con un sufrimiento, una culpa y a no ser uno feliz en la vida. Entonces eso era lo que quería como comentarles. Muchas gracias, Luzmi, porque claro, es una gran responsabilidad cuando ha sido uno líder, porque ha sido líder, pero el líder también se puede equivocar. Lo que pasa es que cuando hacemos ese rol de liderar, de mostrar el camino, de guiar, de llevar, de acompañar, en el proceso se reconoce muy poco todo lo bueno, pero si se comete un error, se juzga, se critica severamente. Y entonces es una carga muy grande que sentimos al tener que saber que no podemos cometer errores o que si los cometemos nos vamos a ver expuestos ante la mirada del otro o que nos vamos a sentir juzgados y condenados y que es una parte de lo que también nos tenemos que permitir. Permitir saber que somos también aprendices y en el aprendizaje se cometen errores. Muy bien, entonces vamos a disponernos, les voy a compartir acá el sonido para que entremos como en ese espacio de la meditación. Les voy a compartir sonido. Ahí están escuchando y están viendo la pantalla. Sí, señora. Sí, se ve. Bueno, muy bien. Entonces vamos a soltar un poco el cuerpo, vamos a mover un poquito los hombros, los brazos, las manos, vamos a soltar como todo lo que ha quedado en este campo de información mental, emocional y del cuerpo. Recuerden que el cuerpo tiene memoria, que no solamente la memoria está en la mente, sino que las emociones, y yo les he explicado que tenemos dos clases de memoria, la semántica y la episódica. La semántica son fechas, horas, días, y la episódica es el hecho. Y en ese hecho, en esa situación, en esa circunstancia, la memoria queda impregnada de las emociones que vivimos y experimentamos en esa situación. Entonces, todo lo que escuchamos, todo lo que alimentamos nuestra mirada, nuestra mente, nuestras emociones, va quedando acumulada en ese campo de información que tenemos mental, emocional, energético, espiritual. Vamos a movernos para que integremos un poquito toda esa información. Vamos a respirar profundo en 4 tiempos, en ese espacio de respirar profundo, que se hincha un poquito el estómago cuando estamos inhalando. Y cuando estamos exhalando. Al inhalar, vamos a inhalar serenidad, calma, paz. Y al exhalar, vamos a soltar la tensión, el estrés, aquel sentimiento que pudimos identificar o que traíamos hoy, que nos pesa, que nos agobia, que nos ata al sufrimiento. Vamos a volver
a inhalar y a exhalar. Muy bien. Vamos a cerrar los ojos y a ir a un lugar en el que ustedes se sientan seguras, un lugar en el que ustedes sientan que se conectan desde la paz, la serenidad, la calma. Miren ese lugar, conéctense con ese lugar. Empiecen a mirarse dentro de ese lugar, en ese espacio. Y ahí, cuando estén ya en ese espacio, en ese lugar seguro, en ese lugar de calma, de serenidad, piensen por un momento que hay un lago cristalino, en calma, al que ustedes se acercan y se ven reflejadas. Y al mirarse en ese lago, al mirar su rostro, sus ojos, pueden ver, sentir esos sentimientos de los que hablamos hoy. Van reconociendo al miedo, a la vergüenza, al orgullo. Y no los vamos a mirar con juzgamiento, los vamos a mirar con compasión. Y les vamos a preguntar, miedo, ¿de qué me has estado protegiendo? Respiramos profundamente y ahí, en el silencio, reflejando nuestra mirada y nuestro rostro en ese lago, escuchamos qué tiene para decirnos el miedo. ¿De qué me ha protegido? ¿Qué parte de mí ha necesitado el miedo para esconderse? ¿Cómo el miedo ha sido una parte importante de sentir que me he cuidado, que me he escondido, que me he protegido? Y le vamos a decir gracias, gracias por protegerme, gracias por haberme escondido, gracias por haberme cuidado de lo que creía que me estaba haciendo daño. Gracias por haber salido a mi rescate. Hoy elijo verte diferente y confiar, tener fe en mí, en la luz que habita en mi ser, en la sabiduría de mi corazón. Y me permito transformarte en certeza, en confianza, en fe. Gracias por participar, por estar ahí para mí. Hoy elijo confiar.
y hacerlo diferente. Respiro profundamente y voy y me conecto con mi corazón. Puedo llevar las manos a sentir el pálpito de mi corazón. Y ahí, con los ojos cerrados, visualizando mi rostro y mis ojos en ese lago, puedo sentir, identificar en qué momentos, con qué historia, en qué situaciones me he visto en vergüenza. He bajado la cabeza, me he ocultado y me pregunto, ¿qué historia he creído sobre mí que me ha hecho sentir no merecedora, no digna, no valiosa y me he escondido por vergüenza? Y escucho aquello que llega a mi mente y a mi corazón. ¿Cuál ha sido esa historia que me he contado? ¿Cuál ha sido esa situación de la que me he avergonzado? ¿Cuál ha sido ese momento del que me he ocultado? Y me pregunto, ¿quién me enseñó a tener vergüenza de mostrarme tal y como soy, de mi verdad, de quién soy? Y respiro profundo y escucho lo que llega a mi mente y a mi corazón. Y le digo a la vergüenza, hoy me libero de mirarme a través de ti. Hoy reconozco lo que valgo, lo que soy. Puedo ver la luz que hay en mí. Puedo verme a través de la sombra y reconocer que soy hecha a imagen y semejanza del Creador. Gracias, vergüenza, por haber salido a mi rescate, por haberme ocultado, por haberme defendido de aquello que creí que no merecía, que era indigna. Hoy me reconozco, me siento y me acepto con mis sombras y con mi luz. Y veo a través de esa sombra la gran capacidad que tengo para hacer luz, para ser auténtica, para dejar brillar mi esencia. Respiro profundo y le digo gracias, gracias, vergüenza, por haber estado ahí para mí. Gracias. Gracias por participar, por haber salido a mi rescate. Inhalo profundamente la gratitud y exhalo liberando la vergüenza, la indignación, la insuficiencia, el no merecimiento. Y ahí, en mi mirada en el lago, reconociéndome en mis sombras y en mi luz, respiro profundamente y siento y veo al orgullo
Y ahí, en sentir el pálpito de mi corazón, me conecto con esas situaciones en las que he sentido el orgullo como un escudo, como algo fuerte, esa coraza que me ha permitido no sentir dolor. Y le pregunto, ¿qué dolor has estado ocultando de mí? ¿Qué dolor has estado ocultando por mí? ¿A quién no quise mostrarle mi fragilidad, mi debilidad, mi vulnerabilidad? ¿A quién le hice creer que yo podía todo sola y me he creído autosuficiente? ¿Qué parte de mí ha sentido que el orgullo ha sido mi escudo para no sentir y ha endurecido mi corazón? ¿Cuál es ese dolor que he ocultado a los otros, pero que en silencio lo he contemplado una y otra vez? Y respiro profundo y escucho lo que llega a mi mente y a mi corazón. Y le agradezco al orgullo y le digo gracias, gracias por esa función protectora. Gracias por haber sido mi escudo, por haber puesto una coraza en mi corazón para evitar el dolor. Gracias, te necesité, pero hoy elijo ya no esconderme detrás de ti. Hoy elijo mostrar mi fragilidad, mi debilidad, mi vulnerabilidad. Y en medio de ellas, sentirme suficiente, valioso, valiosa, sin miedo a mi verdad, sin miedo a sentirme expuesto ante la mirada del otro. Permito que el miedo, la vergüenza y el orgullo se disuelvan en el amor de Dios en mi corazón. Que la luz que habita en mi interior se conecte con el Espíritu Santo de Dios y disuelva desde lo más profundo todo rastro de miedo, de vergüenza y de orgullo. Y les doy las gracias por haber estado ahí para mí, por haberme protegido, cuidado, escondido de los otros. Y les digo, gracias, gracias, gracias. De verdad, no sabía hacerlo diferente. Hoy elijo vivir, atravesar la sombra, ver mi luz y desde ahí entrar con más amor y compasión a mirarme y a reconocerme como un ser valioso, digno y merecedor. Respira profundamente y dile al corazón, gracias por tu valentía, por tu luz, por tu fuerza, por estar siempre ahí para mí. Gracias,
porque me has acompañado en cada situación, en cada momento, porque has estado ahí al frente, dándome aliento, sosteniéndome, aún en los momentos más dolorosos. Gracias, gracias, gracias. Quédate en silencio unos segundos. Respira profundamente y cuando te sientas preparada, puedes abrir tus ojos y volver al momento presente aquí en el espacio y en el lugar que habitas. Así que las invito a que esta meditación la hagan con esas emociones, con esos sentimientos que a veces nos llegan y nos recuerdan las sombras, porque la única forma de atravesarlas es reconociéndolas, integrándolas, abrazándolas, agradeciéndoles porque siempre han tenido una función protectora y no lo sabíamos hacer de otra manera, pero hoy podemos elegir diferente. Así que muchas gracias por este espacio, por estar acá. Yo siempre les digo que no me voy a demorar mucho y termino alargándome. Pero es que Entonces, es muy bueno, doctora, la verdad. Ay, muchas muchas gracias. gracias de verdad a todas por participar. Y bueno, entonces el próximo encuentro es dentro de 8 días con otras 3 sombras del ego para seguirlas trabajando. Muchas gracias. A Ay, ustedes muchas un abrazo gracias. Feliz noche para enorme. todos. Gracias, lo Igualmente, Dios mismo. las bendiga, que descansen. Gracias. Amén. Feliz noche para todos igualmente. Gracias. Gracias, Gracias, Gracias. doctora, por todas esas enseñanzas tan lindas, de verdad. con todo cariño. Ujú. Un Que abrazo. pasen feliz noche. Chao. Igualmente. Dios le pague. Amén.